Bueno, ¿cómo estáis? Aquí me veis de nuevo, estoy bastante intenso, parece que los astros me están favoreciendo para que pueda tener verborrea y que pueda, bueno, pues hablaros sobre estas pajas mentales. Acordaros que todo es paja mental, que estos son vídeos para, bueno, pues para pasar el rato, para entreteneros y para de alguna forma, si hay algo que os llama la atención, pues como curiosidad, más que todo. Porque como siempre digo, la verdad quien la tiene, aquel que dice que la tiene, ni más ni menos. Entonces, quería cerrar un poco con el capítulo de ayer, que venía hablando de las razas de la Atlántida, de los cuerpos que cómo los fueron construyendo a través de las épocas, en qué época iban construyendo tal cuerpo, y cómo la época aria, que es la actual, pues digamos que queda dominada, o la semilla de estas razas que somos, de estas 7 razas, vienen de la raza de la Atlántida semita original. Luego están los otros semitas y tal, pero la original. Para que tengamos claro que no es ni los judíos ni los hebreos, no. Es la original. Luego de ahí parten otras razas, etc. Entonces, pero siempre había algo que me llamaba la atención. Luego, después de la raza semita, de esa época donde ya viene la destrucción casi total de la Atlántida comprendía norte de Europa, Inglaterra, Reino Unido, Escocia, y bajaba hasta, digamos, el sur de Norteamérica, y ahí pues iba ya a Centroamérica. Era todo ese continente que cubría y unía Europa con el continente americano, y a través de grandes islas, primero de un continente todo unido, pero luego fueron, en función a diferentes movidas climáticas, pues fueron formándose islas, hasta que una catástrofe ya importante pues crea islotes, o sea, islas, pero ya se inunda y se rompe, se resquebraja parte de ese continente a través de movimientos telúricos y sobre todo volcanes. Y en una de las últimas destrucciones de la Atlántida es que estos hermanos mayores sacan a los semitas originales y, como vuelvo y repito, lo llevan al desierto de Gobi. Pero luego están los arcadios en Mesopotamia, que luego se mueven también a Mesopotamia. Y los mongoles se mueven a las estepas de Mongolia, de por ahí de Asia. Entonces, es curioso que los rosacruces no hablen ni mencionen una de las civilizaciones que ha influenciado, de hecho, influenció mucho en los arcadios, que es los sumerios. ¿Quiénes eran los sumerios? No he encontrado nada en los rosacruces que comente sobre esta civilización, que fue una civilización importante y que influencia a los acadios. Os contaba ayer que los acadios guerrean con los semitas, los gana, digamos, no los aniquila del todo, porque acordaros que se mueven con tribus y crean otras naciones ya, pero curioso es que los acadios, a través de esa digamos, de guerrear, de convivir con los semitas, adquieren su idioma. Los acadios hablan el lenguaje y se entiende con el lenguaje semita. Pero la otra gente, los sumerios, no. Los sumerios tenían su propio lenguaje, tenían la escritura uniforme, que los acadios absorben
con ellos se llevan bien, se mezclan, comparten. Los acadios mantienen el lenguaje, digamos, de los semitas, pero adquiere la escritura cuneiforme de los sumerios. Y es curioso porque, hablando de los soberanos, como se estaba hablando, cómo vienen esos reinos, cómo a través de los semitas y al disgregarse no crean reinos, crean tribus, crean guías tribales en ese momento, porque aparte no quieren mezclarse, quieren mantener, porque ellos son lo más bonito, los mejores y lo más astuto, y quieren mantener arraigado esa genética, con lo cual no se mezclan. En cambio, otras tribus sí se mezclaron. Y cómo surge un imperio con un rey, y es el imperio acadio, que es donde surge el rey de ese imperio, con lo cual, a partir de esa estructura monárquica de los acadios, de ahí es el renacimiento monárquico, es lo que es el renacimiento para la modernidad, para el mundo moderno. Pues así es el imperio regido por un rey, al cual se le rinde pleitesía, y es el que controla toda su civilización. Es igual, ese rey, o sea, lo que es ese rey es lo que el Renacimiento es para el mundo moderno, así es el imperio acadio para lo que surge de los soberanos y el mundo monárquico en Europa. Espero que me hayáis entendido. Entonces, venimos con reyes, como os dije. Los semitas ya no siguen a ningún rey, sino a individuos astutos que son los que se auto-otorgan ese poder de guiar, pero no como reyes. Y luego vuelven ya lo que es a denominarse reyes. Entonces, ya cerrando ese capítulo de vamos a bajar de allá, y cómo las cosas van cambiando. Este diagrama que veis aquí, este rombo, que me lo he inventado así para explicar un poco bien, marca lo que yo entiendo. Acordaros que lo que yo entiendo e interpreto de estas literaturas Rosacrucis y de otras más, cómo se va conformando ya después de, ya entrando en esta era, después de Cristo. Ya no me voy a entrar en los romanos, en los griegos, en los bárbaros, en todas estas subrazas que, pues igual que los reyes, son emperadores, donde la astucia y la inteligencia, pues de alguna forma la usan para siempre conquistar terreno, y donde empiezan a usarse técnicas de cómo manejar la sociedad. Así los celtas tenían sus técnicas de cómo manejaban a través de tribus separadas, pero que cuando se necesitaba se juntaban. Así los romanos, pues a través de emperadores, de déspotas, del despotismo, del autototalitarismo, y luego viene ya el cesarismo. Pero bueno, entonces ya si entramos en lo que es la Edad Media, vemos que es una edad después de Cristo en la cual pues
viene de una decadencia romana, de una caída de ese imperio, y después de esa caída viene como una reflexión. Viene como la noche, pues la noche de los sueños, o la noche cósmica, que como se suele llamar en misticismo, que es ese periodo en el que se viene de un gran cambio, entra a una nueva forma, a un nuevo modelo, y esa zona de amortiguamiento, como la que estamos, lo que está sucediendo hoy día, pues es, pero luego lo que pasa es que se alargó en este caso en la Edad Media. Ahí se alargó siglos, cuando eso tendría que haber funcionado o haber existido durante, bueno, pues 50, 60, un siglo, pero no tantos siglos de claros oscuros, más oscuros que cosas claras. Entonces, en esa... Ojo, yo no soy historiador, no cuento, esto es divagaciones mías, de, como os digo, de recuerdos que tengo de haber leído cosas de historia, de informaciones, de lecturas mías, o sea, esto no lo creáis en absoluto, tomadlo deportivamente. Y si os creéis algo, pues bueno, pues investigarlo y verlo vosotros mismos. Y ya está, ¿eh? O sea, yo sé que hay que tener, como digo, hay que tener pelota de aguantarme 30 y hasta una hora. Pero bueno, aquellos que me quieren, yo sé que lo aguantan. O por lo menos eso me dicen. Entonces, en ese momento que se entra en esa oscuridad, porque aunque se diga que en la Edad Media no hubo oscuridad, hubo, claro, cosas claras, hubo cosas también, momentos de paz, momentos, yo no lo llamaría de gloria, sino de paz, mejor dicho. Pero hubo mucho oscurantismo porque estaba regido por esta gente, por la religión. El cristianismo antiguo, que es el que surge ya en la última época del Imperio Romano, que se usa precisamente para manipular, para crear la religión y crear ese estado que de alguna forma entre que sirve para dominar, para controlar, sirve para picar al pueblo y que se vaya desangrando y perdiendo fuerza, lo ven como una utilidad, y a los pobres cristianos antiguos los ve como tontos útiles para crear la religión cristiana. Usan a estos pobres, que luego ellos se van en tribus, se van en grupos, porque se dan cuenta que no es lo que ellos creen, no es lo que Cristo encarnado en un cuerpo en Jesús pregonó y declaró y murió. No murió por eso, murió por otro tema, murió precisamente para que estemos ahora pasando estos ciclos y para que... Pero bueno, eso es otra película. Entonces, se funda la iglesia y claro, el clero, dice, nosotros somos los intermediarios con Dios. Ya no hay más pelota. Si quieres hablar con Dios, tienes que ser a través nuestro, de la iglesia. Y nosotros somos los que te podemos perdonar o te podemos también infligir un castigo. Y de ahí viene la justicia divina, de que meten esos mensajes de que castigo, de recompensa, pero no en esta tierra, porque esta tierra es del infierno, que de alguna manera manejan ciertos conocimientos esotéricos y paganos, porque de ahí viene la iglesia, del paganismo. Entonces vienen de ahí, bebiendo de unos y de otros, de los celtas, de otras tribus, y creando pues un estado pontífice, un estado de donde son los que
No yo soy justo, sino es que Dios me habla. Y como habla a través mío, yo en las iglesias, en las liturgias, pues comunico lo que Dios quiere que os comunique. Entonces se crea un poder. De ahí que se una a los reyes, a las monarquías europeas, a los príncipes, y que se cree un John Venturi, que se cree un trabajo en común, una sociedad en beneficio para controlar y dominar al pueblo que lo tenemos aquí abajo. Dios se comunica con el clero, con la religión cristiana, y estos tienen comunicación con el rey, pero el rey no tiene con Dios, aunque el rey sea decretado que es por la gracia de Dios, por la gracia, porque Dios así lo ve, que sean sus guías, pero, ojo, tú no me puedes hablar. Yo te doy esa gracia de ser el guía de mi pueblo, del pueblo que yo he creado. Tú eres creador mío también, pero tiene que ser a través de estas personas. Entonces, los reyes tienen que asumir que a su siniestra, en el lado izquierdo, está el clero, porque es el que le va a decir: Dios me ha hecho esto, hay que ser misericordioso, o hay que acabar con todos esos pensadores que no están de acuerdo a nuestro pensamiento religioso y nuestra teología, a liquidarlos. La Edad Media, la Iglesia, para dominar de donde viene, que viene de una decadencia de Roma, de unos abusos, de esclavitud, de injusticia, de vicio, o sea, lo toman como representante del mal, de todo el mal, del demonio. Ahí, en la Edad Media, surge el demonio, surge el infierno y el castigo divino. Entonces, ¿qué hacen? Pues para apaciguar al pueblo, para tenerle control sobre ellos, pues les hacen temer a un Dios que no ven, pero que a través de él tienen referencias de un humano, por lo tanto, no lo veo, pero es él. El miedo, el temor. El que si no cumple estas leyes que Dios me ha mandado, que lógicamente no matarán, no robarás, son leyes que tienen que ocurrir, que ya ocurren en el ciclo de los semitas originales, que se promulgan esas leyes que los guías dan precisamente para tener control y no se maten entre ellos. Bueno, nosotros nos vamos y os dejamos en este desierto Gobi, pero estas son las leyes que tenéis que cumplir con el nuevo Dios. Si no, el Dios este os castiga. Y así era. No lo castigaba Dios, lo castigaban otros de arriba que decían pero era la única forma de encauzar, de llevar a que estas civilizaciones no se autodestruyeran y no destruyeran la otra y que al final pues desaparecieran. Era la ley del más fuerte, pero también tenía que cumplir unas leyes marcadas por estos hermanos para que pudieran desarrollarse, reproducirse y desarrollarse, pues si no se acababan. Entonces ellos cogen esas leyes y con esas leyes hacen que el pueblo les rinde pleitesía, agachen. El voto de pobreza que sucede en esa época, un voto de pobreza terrible, tuvo que haber sido horrible, donde se veía bien que fueras pobre y no rico, porque el rico ya venía de Roma, el rico ya venía de esos vicios, porque los ricos son viciosos, pero protegían al rey, que era el rico, era el manda más. Pero como era por la gracia de Dios, como está agraciado, pues, y como nos interesa, porque él es el que le van a cortar la cabeza, pues perfecto.
Ya está, perfecto. Tenemos todo perfecto ahí. Entonces, ¿cómo con el voto de pobreza que dura siglos, donde se ve que todos los sufrimientos son porque Dios, porque te lo mereces? Todo sufrimiento es una forma de sufrir en la tierra para luego gozar en el cielo. Imaginaros, esperaros, que yo no sé por qué. O sea, imaginaros qué capullos, por no decir otra cosa, qué cabrones, o sea, cómo te tiran al suelo, ya que vienes de una civilización de esclavos, de sufrimiento, de guerras, de dolor encima, de represión. Ellos, para proteger al rey y protegerse a ellos mismos, ¿qué tienen que hacer? Meterte el miedo, el cuco, el ser pobre es porque Jesús fue pobre, pasó calamidades, y si lo pasó el que es hijo de Dios, ¿por qué no lo vas a pasar tú? Ante ese razonamiento. A ver, ¿por qué no lo vas a pasar tú, colega? Si él era carne como tú. Así es que tenemos que ser, que tiene una lógica y tiene parte de lo que es el cristianismo antiguo. Y surge de ese cristianismo antiguo donde lo que es del César para el César y lo que es de Dios para Dios. Que surge precisamente en una conversación con el Cristo. Que le preguntan así como muy irónico, a ver si responde en forma de revolución para entonces ya tener una justificación y cogerle preso. Le preguntan sobre los impuestos que Roma exige a sus ciudadanos, y Cristo dice, bueno, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, con ese titular es que la Iglesia se erige y como guía de la humanidad y apoya y protege a la monarquía, porque lo que es del César, lo que es del rey, para el rey, lo que es de Dios, para nosotros. Y mientras que sea así, así tiene que ser. Entonces, ¿cómo a través del cuco, del miedo, del castigo, de que en la tierra donde todo lo que vives aquí, allí va a ser diferente? O sea, coge partes de verdades místicas en la cual intentan vivir en ese plano superior, donde al deseo le tumban todo lo que es deseo sexual, carnal, vicio, y no vicio, sino comida, no coman mucho, eso es del diablo, comer tanto, jartarse. Tienes que comer lo justito, tienes que dar lo que tengas. ¿A quién tienes que dar a lo que tengas? A esto. Y esto y a este. Porque lo que es de Dios, a Dios. Y lo que es del César, al César. Por lo tanto, ellos mismos, en su liturgia, en sus reuniones, en sus iglesias que lo hacían en los campos, en las plazas, en las calles, pues abogaban para que, ojo, el rey es el rey porque así lo quiso Dios, por la gracia de Dios. Así es que ahí vamos. Entonces, ¿cómo se crea un joint venture, una unión interesada, una sociedad entre la Iglesia y los reyes o príncipes, las monarquías? Y siempre abajo el pueblo, porque el pueblo es al que hay que temer, porque el pueblo es la masa ignorante que en la Edad Media prácticamente no tenían derecho a vivir, sino era como un paso por la tierra. Como que hay que pasar por aquí, pero donde está la gloria es arriba. Aquí es sufrimiento, es gris, es oscuridad, y arropándote con esos mantos de nuestra religión, del cristianismo, pues vas a poder tener tu parcelita de puta madre con tu dúplex en el cielo y tal. Así, por la otra religión musulmana, tienes un harén maravilloso. Aquí no te dan harén, pues te pueden dar
parcela, casita y harén, coño. Pero bueno, entonces, ¿cómo va todos unos siglos, que se dice fácil, donde nosotros nos hemos encarnado y hemos muerto y hemos vuelto y hemos muerto durante todo ese periodo para probar cómo llega un momento en la historia que cambia? Llega un ciclo cósmico en el que durante un siglo empieza a hacer efecto en grados, gradual, para llegar a un momento, para llegar al momento donde surge la idea y el pensamiento de que Dios, de que ya, si quieres puedes usarlo, pero realmente tú tienes conexión con Dios. Todo ser humano es el centro de la creación. Surge el renacimiento. Ese renacer de las artes, de la cultura, de la belleza, de dejar atrás toda esa indominias, todos esos abusos religiosos donde la pobreza hay que vivirla, donde los señores feudales son los que tienen el poder sobre ti, son los que están guerreando unos con otros, donde ahí surge el Estado Pontífice con su ejército, el cual, gracias a todo el poder que han conseguido aquí del pueblo, porque cuando el pueblo sufre, cuanto más sufra un pueblo, más religioso, más necesita de las religiones. De hecho, por eso la religión evangélica está subiendo cada vez más, porque tiene otros relatos, se presenta de otra forma, mucho más moderna, mucho más actualizada, con lo cual llama la atención y está más acorde a la actualidad. Algo que la Iglesia pues se perdió en un momento y luego quiso recuperarlo, pero va ahí a tropicones. Entonces, como ya Dios ya no necesitas de sino ya tú puedes conectar y hablar con Dios. Sale Martín Lutero, el luteriano, Martín Lutero, ¿qué? Sale el luterismo, que sale de aquí, pero que ve los abusos de aquí y dice, no, coño, tío, tú puedes comunicarte con Dios, tú no necesitas de ellos. ¿Cómo que no? No, nunca lo has necesitado, solamente que ellos han abusado de ti. Han pedido un diezmo tuyo, han pedido todo, se han hecho poderosos, porque como tienes que ser pobre, dámelo a mí. He recogido durante siglos cantidad de territorio, cantidad de oro, cantidad de monedas, bueno, en ese caso moneda, oro, cantidad de pieles, de todo, del mercado, de todo lo que se hacía de la seda, de todo lo que yo recogía, me daban. Y todo eso creó un poder y creó el Roma. Entonces, ya no necesita. Y ahí es donde viene la lucha, y aquí les jode la lucha con los luteranos. El protestantismo. A ver si lo he hecho bien. El Renacimiento surge en la relatividad. O sea, todo es relativo, en función a cada persona. Ya no es Dios el centro del universo, que lo es, vamos a ponerle del universo, pero el centro de la creación es el ser humano. El ser humano tiene la capacidad de decidir por él mismo qué quiere y cómo quiere ser que sea percibido. Ojo, que ahí ya comienza el tema del transfeminismo. O sea, increíble. Como el transfeminismo no es de ahora, viene del renacimiento, de las ideas renacentistas, del relativismo, de que ¿por qué no? Si tú te percibes que no eres hombre y tú quieres que te perciban
con otro género, pues perfectamente. De ahí también pues que vinieran todos estos adornos que se ponían los hombres también en las fiestas, la burguesía y los hombres cultos, porque era todo muy femenino también, porque era una parte también de expresar el feminismo, de expresar ese lado feminista, y bueno, pues ya, o sea, surge el transfeminismo, surge en el Renacimiento, imaginaros cómo el Renacimiento cambia todo, va subiendo, va desde Florencia, va contagiando con la permisibilidad de Roma, porque no le queda de otra a Roma, porque Roma ya dice, bueno, mira, tenemos para perdidos al río, vamos a aceptar el arte. Y es donde se da forma a ese Dios que no vemos, es donde se le pone forma con barba, con cabellos largos, muy bonito, en algunos casos rechoncho, pero le da forma a algo que no vemos, con lo cual ya el subconsciente identifica que ese es tu Dios, por lo tanto ya te es más fácil rezarle, te es más fácil comunicarte con él porque ya lo tienes en la mente, en el subconsciente. Por lo tanto, es un momento clave para lo que somos hoy día. Ahí surge la perspectiva, surgen nuevas técnicas artísticas, la belleza está, ya el ciudadano ya no se siente pobre ni mísero, sino que en ese periodo se va desarrollando la propiedad privada, con lo cual ya uno puede decir, esto es mío. No, yo no se lo doy a ningún burgués, ni se lo doy a ningún aristócrata de estos que están ahí, ni se lo doy a nadie, esto es mío, ni la religión. Si yo quiero te lo doy, o te lo vendo. Ahí viene el neoliberalismo también. La forma de que tú decidas por ti mismo lo que tú quieres ser y cómo quieres ser, y del intercambio que hagas. Entonces, ¿cómo de un periodo de oscuridad, aunque haya habido algunos momentos claros, pero más que todo de oscuridad, cómo de ese periodo de oscuridad surge el razonamiento? En el razonamiento viene el razonamiento, viene el razonar, el decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Y en dar tu versión. De ahí que se formaban pues grandes charlas donde pues uno razonaba de una forma y otro razonaba de otra forma. Se van cogiendo esas ideas grecorromanas de filósofos, se van estudiando, se van entendiendo, se van creando escuelas, universidades, o sea, donde el ser humano pueda desarrollarse. Entonces todo eso viene a través de unas influencias cósmicas que ya han ido preparando al planeta Tierra para que se produzca ese cambio. Por eso siempre digo que estamos sujetos a lo que, no al capricho, porque no es un capricho, sino a esos ciclos cósmicos. Porque el Creador, cuando crea nuestro sistema solar, lo crea de una forma muy sencilla. Y dirán, no jodas, es sencilla. Sí, porque en el fondo es sencillo. En el fondo es crear en este sistema ciclos repetitivos, pues son ciclos, se repiten, con un periodo de tiempo, cada 24.950, por ejemplo, cada 25.000 años. Cada 25.000 años hay unas confluencias, tanto solares, que es la que dice a los planetas, los rige, los manda información a través de los fotones, y les dice, les marca ese ciclo, o les aporta esa energía para que a través de sus trígonos, lo que tú quieras llamarlo, a través de esas confluencias, de esos posicionamientos, ejerzan unas energías a todo el sistema que va en función de la evolución de cada planeta. En cada planeta hay una evolución, pues en función de esa evolución, esas energías afectan, actúan, para que produzca ciertos cambios y pueda seguir la evolución.
La evolución es cíclica, pues es así. A través de los ciclos es que evolucionamos. No es lineal, no es transversal, no es vertical, no es longitudinal, no, es cíclico. Todo tiene su ciclo, como os he dicho siempre. Entonces, esos ciclos son los que han marcado los grandes acontecimientos mundiales. Esos ciclos. Entonces, ya el Renacimiento también, con el Renacimiento vienen nuevas técnicas de manipulación. Porque así como los hay pajeros mentales que intentan crear sociedades más justas, liberales, aprovechando el neoliberalismo del momento, de la época del Renacimiento, hay otras que se dan cuenta de que el ser humano pues es como es. Que pueden venir periodos como el Renacimiento, de nacimiento y juventud, desarrollo, pero que luego viene la caída. Y en esas caídas es cuando se forman las revoluciones, es cuando se forman las guerras y es cuando pues cambian los estados y se van desarrollando nuevas técnicas para poder controlar a quién, al pueblo, porque el pueblo es el que manda. En el fondo el pueblo es el que manda. Y descubrieron que si se le da poder al pueblo, el pueblo se lo cree, y lo más importante es lo que crea el pueblo, no lo que es. Cambiando lo que dijo un político, Felipito Ketacatú, que la verdad no la tiene político, sino lo tiene el pueblo. No, el pueblo tiene la verdad que yo quiero que crea. Lo otro fue, Felipe era un demagogo, pero vamos, o sea, sublime, magistral. Entonces, tenía una retórica, o sea, el pueblo, tú puedes cambiar el carácter de un pueblo. Y yo decía en un vídeo anterior, decía yo, coño, el español, ten cuidado porque el español siempre ha sido... No, me equivoqué. Da igual lo que fue el español, el peninsular, el ibérico, el íbero, da igual. El carácter de un pueblo es totalmente manipulable y cambiable. Se puede cambiar, que es lo que está ocurriendo ahora. En los segundos vídeos quiero hablaros de algo realmente para mí, y es cómo yo he denominado al presidente de la península ibérica como el príncipe sanchista, porque es un príncipe. Un príncipe que quiere perpetuarse y no es verdad, como dicen algunos youtubers, de que no va a llegar de aquí a Navidad y más. Yo no digo si estoy a favor o en contra, a mí me da igual, yo no tengo ideología alguna. Yo simplemente veo, oigo, callo, y esto que bueno, eso de callar, veo y oigo y razono, sin apasionamiento por uno ni por otro. Porque para ver ciertas realidades no puedes estar en ninguno de los lados, tienes que ser totalmente centrado. Pero bueno, entonces los reyes surgen, la monarquía por toda Europa, acompañados siempre de un cura y de un asesor, como vuelvo y repito, que ahí surgen, en el Renacimiento surgen aquellos nuevos filósofos, nuevos teólogos, nuevos teóricos, y los reyes dicen, oye, ¿quién son los que más conocen al pueblo? A ver, ¿quién son los que más conocen al pueblo? Pues el clero, que todos los domingos los conoce, que tienen la confesión, que es, vamos, es el mayor DNI o la mayor CIA que puede haber de información, que es, ¿cómo es? Santificado sea. ¿Cómo se dice cuando te vas a confesar?
No me acuerdo, se decía primero una cosa y el cura te respondió otra. Bueno, pues ese confesionario es lo que creó la importancia, algo increíble, le dio el poder y la fuerza a la Iglesia para que el rey o los oligarcas o lo que tú quieras, el soberano, se nutriera de conocer al pueblo, de saber cómo estaba el pueblo y qué era lo que se movía, de saber si iba a haber una revolución o no iba a haber una revolución, de saber quién iba a crear la revolución o quién no. O sea, todo ese aparataje de conocimiento, de información del pueblo, eran esta gente que lo tenía. Imaginaros qué poder tenían sobre todo. Entonces, usando este poder y usando a esos filósofos que ellos lo hacían por su bien, porque creían en los cambios justos, creían en esa unidad entre el espíritu y el cuerpo, entre Dios y el pueblo, creían en una justicia divina y en una justicia humana, que pudiera ser eso, justicia. Pues ellos aportaban esos conocimientos, esas pajas mentales, a los mandamases, a los soberanos. Y los soberanos, hábiles, porque necesitarían otra cosa, que ya venían con una genética de supervivencia, es que eran muy astutos y muy hábiles y usaban el conocimiento que les daba el pajero mental del reino y el clero. Y en función a eso actuaban sobre el pueblo. De ahí que entonces empieza a crearse esas manipulaciones y ya haya unos pajeros del reino que vean intereses en quedarse ahí y no sufrir una revolución o una anarquía y peligrar su puesto y sus roblones o oro que le daban. Por lo tanto, ya por propio interés, ya no lo hacía por altruismo, porque era un pajero, no, sino ya lo hacía por un interés, como vuelvo y repito, siempre. Y era mantenerse cerca del poder, porque aparte que le daba cierto poder, recibía unas prebendas increíbles. Y igual que la Iglesia, todo era un puto interés para no salir de ahí y seguir dominando. Y para que el pueblo no se levantase y no los cortaran la cabeza, siempre la Iglesia Católica, cuando veía que la cosa se ponía fea, ellos, ¿qué hacían? Se aliaban con aquellos que iban a crear la revolución. Cuando ya veía la Iglesia que eso era insalvable, jesuitas, actuaban, financiaban, ayudaban a la disidencia, que sabían que ya era inevitable, porque también sabían de astronomía, por lo tanto tenían la información astrológica que venían grandes cambios, sabían que era impepinable, por lo tanto apoyaban aquí con unas órdenes, jesuitas o lo que tú quieras llamarle, otras órdenes, mientras que estaban también y convivían con el rey. Tenían las dos caras. Tumbaban al rey y ponían lo que tú quisieras. Muy bien, pero como habían sido ayudados por aquí, les debían unas prebendas, con lo cual estaban ahí otra vez. El que peligraba era este, el pajero real. Entonces, claro, el pajero real tenía que mantenerse a costa de su vida, creando ideas de manipulación, de todo eso, para que pudiera mantenerse. Por eso, vuelvo y repito, yo no estoy en contra del ser humano para nada, porque yo soy, pero sí, siempre, y aunque parezca que diga, ¿qué cosa buena tiene el ser humano? Tiene muchas cosas buenas. De hecho, los inicios, tenemos virtudes, unas grandes virtudes, pero que en esta situación no podemos ejercer, porque aquel que ejerce esas virtudes es demonizado de alguna forma, o es estupidizado, o es golpeado, o es aniquilado, porque no interesa a gente con virtudes.
puede llegar a interesar ciertas virtudes, pero no interesa a gente con virtudes, porque entonces no va a poder aceptar la manipulación ni las injusticias. Entonces, ¿qué se desarrolla? Por los defectos, las contravirtudes, para crear así conflicto y estar siempre en la cuerda floja y estar siempre en veremos, esperanza, espero, nunca llega, espero, nunca llega, me dicen que espere, espero, esperanza, y tan, y za por aquí. Entonces, digamos que durante todos estos miles y miles de años, cientos de miles de años, hemos mantenido una de las primeras leyes naturales que tenemos el ser humano, y es la supervivencia para procrear. Punto pelota. ¿Qué tú serías capaz de hacer para sobrevivir? Te lo pregunto. ¿De qué serías capaz o qué serías capaz de hacer para proteger a tu familia? Sobre todo a tus hijos. Ya te estás respondiendo. Aunque no es pongo una cara, pongo un carrillo y luego pongo el otro lado de cara. No. Yo ya os dije hace muchos vídeos atrás que lógicamente si yo tengo que defender a mis hijos, lo hago con mi vida, y si tengo que cortar el gaznate lo corto, porque está dentro de esa supervivencia de proteger a la prole, a tus hijos, tu familia. Si yo tengo que hacer cualquier cosa para sobrevivir, la hago. De hecho, yo me acuerdo que en el ejército, el de supervivencia era, lo importante es sobrevivir. Si te tienen que dar golpe, pero tú sabes que no te van a aceptar los golpes. Si te tienen que dar por culo, que te den por culo. Lo que tú quieras. Lo importante es sobrevivir. Y eso es lo que hace el ser humano hoy por hoy. Sobrevivir. Y para sobrevivir, como vuelvo y repito, puedes tomar diferentes líneas que pueda perjudicar a los soberanos. Por lo tanto, los soberanos, como saben que tú que serías capaz de hacer cualquier cosa, saben cuáles son tus límites, conocen perfectamente cuáles son tus deseos y emociones y actúan sobre ello para que no tengan ni un momento de reflexión, para que ese raciocinio lo pierdas y solamente les oigas a ellos. Seguiré con esto un bizcocho hasta mañana a las 8. Ver, oír, callar y jugar, y bendiciones. Bye bye.